San Marcos, evangelista. Los autores le identifican generalmente con el Juan llamado Marcos de los Hechos de los Apóstoles. Por consiguiente, la María en cuya casa de Jerusalén se reunían los apóstoles era su madre. Por la epístola a los Colosenses 4:10 sabemos que Marcos era pariente de San Bernabé, el cual, según Hechos 4:36, era un levita chipriota. Resulta pues probable que Marcos haya pertenecido a una familia levítica. Cuando Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía después de haber llevado a Jerusalén las limosnas para dicha iglesia, trajeron consigo a Juan llamado Marcos, quien los ayudó en el ministerio apostólico en la misión de Salamina, en Chipre. Pero Marcos no les acompañó a Perga de Panfilia, sino que volvió a Jerusalén. A raíz de aquella deserción, San Pablo creyó ver cierta inestabilidad en el carácter de Marcos, y aunque Bernabé quería que los acompañase a visitar las iglesias de Cilicia y el resto de Asia Menor, San Pablo se opuso a ello. Como no lograron ponerse de acuerdo, Bernabé se separó de San Pablo y fue con Marcos a Chipre. Sin embargo, cuando San Pablo se hallaba en su primer cautiverio en Roma, Marcos estaba con él y le ayudaba. Durante su segundo cautiverio, poco antes de su martirio, el apóstol escribió a Timoteo, quien se hallaba entonces en Efeso: «Toma contigo a Marcos, pues me ha ayudado en el ministerio». Por otra parte, la tradición sostiene que el autor del segundo evangelio estaba en estrecha relación con San Pedro. Clemente de Alejandría, según el testimonio de Eusebio, Irineo y Papías llamaban a San Marcos el intérprete o portavoz de San Pedro. Si bien Papías afirma que Marcos no había oído al Señor ni había sido su discípulo. No obstante esta última afirmación, los comentaristas se inclinan a pensar que el joven que siguió al Señor en el huerto de los Olivos era San Marcos. Lo cierto es que San Pedro, cuando escribía desde Roma, habla de mi hijo Marcos, el cual, según parece, estaba entonces con él. Apenas cabe duda de que en ese pasaje se trata del evangelista, pero en todo caso no hay ninguna prueba concluyente de que ese Marcos no haya sido el Juan llamado Marcos de los Hechos. La tradición de que San Marcos vivió algún tiempo en Alejandría y fue obispo de esa ciudad es muy antigua, aunque Orígenes y Clemente, que eran originarios de Alejandría, no mencionan el hecho. En cambio lo mencionan Eusebio y el antiguo prefacio del Evangelio de San Marcos de la Vulgata Latina. Dicho prefacio, refiriéndose a una deformidad corporal del evangelista mencionada anteriormente por Hipólito, deja entender que se trataba de la mutilación que el mismo San Marcos se había infligido para no ser ordenado sacerdote, pues se juzgaba indigno de ello. El martirologio romano resume así las actas de San Marcos en el párrafo que consagra al santo. En Alejandría, el nacimiento de San Marcos el Evangelista, quien fue discípulo e intérprete de San Pedro apóstol, fue enviado a Roma por los hermanos. Ahí escribió su evangelio y después pasó a Egipto. Fue el primer predicador de Cristo en Alejandría, donde fundó una iglesia. Más tarde fue hecho prisionero por la fe, atado con cuerdas y arrastrado sobre las piedras. Un ángel fue a confortarle en la prisión y finalmente, después de que el mismo Cristo se le había aparecido, fue llamado a recibir el premio celestial en el 8º año del reinado de Nerón.